Pues hola, buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio. Conversatorio también ronda de respuestas por dudas que han tenido por la facción de Leviatán. Entonces, hola Mon, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Esteban, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Disculpa que sea tan así de Amon, tan igualado, pero bueno, ya Por sabes cómo soy. favor, no hay más. Bueno, yo me encuentro muy bien, qué bueno que tú estás también muy bien. Bueno, nos acompaña la doctora Monse Palacios, que es la que ahorita nos está apoyando en la facción de Leviatán para, digamos, como primer contacto para personas que pues, puedan necesitar este servicio, ¿no? Sí, correcto. Pues más específicamente, el apoyo surgió un poco de una conversación entre Esteban y yo, en donde él me mencionaba que justamente había muchas personas interesadas en recibir atención psicológica, ¿no? Y entonces yo le comenté que la empresa, ¿no? Mi empresa tiene un programa de atención a bajos costos y entonces nos dieron oportunidad de, o sea, promover este servicio dentro de la sección de Leviatán y entonces ha habido muchas personas que han estado interesadas y pues bueno, el día de hoy vengo a platicarles un poco más de cómo funciona el programa, de cuáles son como un poco los requisitos y pues también aprovechar el conversatorio para que si alguien tiene alguna otra duda, pues con mucho gusto buscaré la manera de explicarlo, ¿no? Lo mejor que pueda. Muchas gracias. Sí, justo de ese programa que lo pueden ver, fue un sendero siniestro, y porque empezamos a notar en unas charlas que teníamos Moncillo cómo la percepción de la religión o la religión que profesas, cómo afecta a la psique, ¿no? Entonces nos hizo muy interesante, lo que nos llevó a darnos cuenta también que no había como un tratamiento específico a las personas que eran, pues tal vez como este tipo de religiones como el satanismo, Uh -huh, realmente están cargadas de un prejuicio uh -huh. y tal vez las personas no se acercan a algún tipo de terapia por esta pena, ¿no? O tal vez por este miedo a ser juzgados, ¿no? Claro. Entonces, nosotros también es una gran idea hacer la vinculación en este sentido, porque, bueno, Monse tiene toda la preparación y toda la seriedad para hacerlo sin ese tipo de, sin juzgar, ¿no? Pues. Sí, claro. Sí, justo, o sea, unado a este comentario, pues algo que yo platicaba dentro del primer podcast, ¿no? Era justamente que, pues sí, o sea, si bien la atención psicológica, ¿no? Toma en cuenta un poco las creencias o la espiritualidad, ¿no? Que cada uno decide individualmente ejercer, ajá, eso no tendría por qué excluirte de tener salud mental. O sea, no tiene ningún sentido. Claro. Bueno, y si quieres, para que empecemos para que te conozcan más las personas, si nos puedes dar más o menos, pues, presentarte, tus credenciales, también tal vez si nos puedes hablar un poco de la metodología que utilizas, estaría cool, por favor. Ok, claro que sí. Pues bueno, miren, yo soy psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿no? Un poco mi carrera siempre ha sido enfocada hacia el área clínica y la investigación en neurociencias. Tengo una especialidad en psicofisiología clínica. La psicofisiología clínica, para aquellos que no estén muy relacionados, porque no es un área muy conocida realmente, ¿no? Es aquella que nos permite ahondar en las reacciones fisiológicas que tiene una persona cuando ocurre algún suceso, el que sea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos es una especie de reentrenamiento, ¿no? De estas reacciones fisiológicas que a veces pueden ser como muy elevadas ante un estímulo que no debería de ser tan relevante y entonces eso puede generar malestar, ¿no? Y entonces reentrenamos a las personas para que esta hiperreacción fisiológica pueda ser manejada de mejor manera, ¿no? Eso es a grandes rasgos como un poco mi formación inicial. Dentro de la carrera tuve la oportunidad de trabajar en el call center de intervención en crisis, entonces también conozco primeros auxilios psicológicos, ¿no? Lo cual es muy útil para situaciones en donde, por ejemplo, cuando ocurrió el sismo del 2017, pues yo abrí mi línea telefónica personal para atender a personas que tuvieran una situación de crisis, ¿no? Derivada de este suceso que pues, nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? De la misma forma,
en esta formación clínica, además de la intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, también tengo conocimiento y aplico mi estilo de terapia, es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En donde pues básicamente es un tipo de terapia contextual, ¿no? En donde integramos todas las áreas o la mayor cantidad de áreas o sea, que conforman a un ser humano, ajá, y entonces en esa conformación, pues claro que tomamos en cuenta su contexto social, su contexto familiar, su contexto laboral, ¿no? Su contexto religioso o espiritual, y entonces con todo eso formamos Como un un plan de plan, tratamiento. exactamente, gracias, un plan de tratamiento que esté muy acorde a esos contextos en los que se mueve este individuo para que entonces su mejoría, ajá, coincida con el contexto general que está viviendo, ¿no? Y entonces estas recomendaciones terapéuticas pues estén dirigidas, ¿no? Y estén enfocadas en algo que sea, pues, o sea, que pueda lograr esta persona, ¿no? Porque de otra forma, a veces pues, cualquier persona dedicada a la salud puede dar recomendaciones descontextualizando completamente al individuo y entonces, no sé, por ejemplo, como cuando vas al nutriólogo y entonces te dicen como tú tienes que comer salmón todos los días, pero si tu situación socioeconómica o sociocultural no te permite comer salmón todos los días, pues debe de haber otra solución que tenga el mismo efecto terapéutico, ¿no? Que esté más acorde a tu contexto y a tu situación. Y Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Que vivimos por las redes, que la gente dice, ¿para claro, qué voy a terapia si puedo ver al doctor de TikTok que sí, me va a claro, dar los tres consejos para llevar una vida y una salud mental óptima, ¿no? Y claro, obviamente pues se pierde justo esto, que pues, a veces, pues yo creo que en cualquier cuestión de la salud tiene que sí, ser personalizado, ¿no? Justo por muchas cuestiones, cada organismo simplemente es diferente y reacciona diferente a las cosas, ¿no? sí, claro. Entonces es muy importante analizar justo estas como aristas, ¿no? Y sobre todo, o sea, pensando en esto, que la verdad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de pronto, pues, no inundarte de todo lo que está en redes, ¿no? Porque así como ustedes me están abriendo este espacio, que agradezco muchísimo, pues también hay muchísimas otras personas que aprovechan ese espacio público para tratar de informar, y digo informar porque pues dentro de esa información a veces existen muchas lagunas, existen mucha información medio mezclada, ¿no? Que al final, más allá de informar, desinforma, y entonces, pues es ahí donde se genera justo como este problema de que, pues de repente hay personas que deciden no acudir a un servicio de atención porque piensan que con un post de cualquier red social, ¿no? Es más que suficiente la información. Y no, al final de lo que se trata, tener también un tratamiento individualizado y personalizado, pues es como la efectividad a largo plazo que esto pueda tener, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar en un post 3 consejos para ser feliz, ¿no? Que ir a un tratamiento que justamente te ayude a construir esa felicidad, ¿no? No solamente siguiendo 3 consejos, sino, o sea, ejerciendo todos los días, tomando decisiones todos los días que te acerquen a eso que deseas para ser feliz. ¿Me explico? Sí hay una diferencia importante. Claro, y tampoco es tan fácil, es un proceso, ¿no? O sea, incluso, vamos a decirlo, si no tienes como algún problema detectado per se, Ujú. pero pues llevar como esta salud mental, pues conlleva a muchas cuestiones, incluso ahorita mencionabas el nutriólogo, ¿no? O sea, la Ujú. alimentación también es sumamente importante, cómo nos afecta, ¿no? Y como todas esas cuestiones que uno pues pierde de vista y piensa que ya, pues me paro, hago mindfulness, hago un Sí, poco de ejercicio y ya voy a tener al 100, ¿no? Y luego el bajón depresivo, ¿no? claro, sí, claro, o sea, es también importante mencionar que, o sea, nosotros, y hablo un poco por el gremio, espero no se molesten, pero un poco los psicólogos empezamos a cobrar como más importancia dentro de la salud y sobre todo dentro de la sociedad, ¿no? O sea, empezaron a tomarnos en serio después de la pandemia, cuando todo el mundo se dio cuenta que fue un evento que afectó muchísimo la salud mental de las personas, ¿no? Y entonces fue ahí donde nos inundaron de un montón de cosas que podíamos hacer y como información, 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 pero entonces ahí es donde realmente,
o sea, creo que tendríamos que aprovechar estos espacios de mejor manera para realmente informar a la gente y más allá de solo hablar sobre algunos consejos o sobre algunas cosas para, pues como sensibilizar a la gente, o sea, creo que también nuestro deber sería invitar a la población a que se acerque a el profesional competente, ¿no? Que debe de atender este tipo de situaciones. Y bueno, un poco siguiendo con esta idea, ¿no? Pues para eso estamos abriendo como este espacio para invitarlos a todos a que se acerquen, ¿no? O sea, porque la salud, si no hay salud mental, entonces no tenemos salud completa, ¿no? O sea, tiene que ser integral. No puedo, pues, o sea, voy a retomar el ejemplo del ejercicio, o sea, no puedo estar saludable solo haciendo ejercicio si no me alimento bien, ¿no? No puedo estar saludable si voy a, no sé, una revisión del médico general si mi dolencia está en otra parte, ¿no? O sea, es ahí donde viene conveniente también valorar la intervención de otros especialistas siempre que lo necesitemos y nos acerquemos entonces al profesional competente. Y también creo que el profesional te va a ayudar a poner como ciertos objetivos claros, ¿no? Porque si no se vuelve como súper difuso y si uno lo intenta hacer solo Claro. y no sabes en qué centrarse, si es real, hasta medible, ¿no? ¿Cómo lo haces medible? O sea, si Uh-huh. estoy teniendo mejoría, estoy peor. El profesional te va a dar justo este seguimiento que te va a poder, no sabes que hay que mover tal vez esto en tu terapia o necesitas Claro, tal vez que trabajemos estas otras cosas, o tal vez tú venías por esta situación, pero resulta que el verdadero problema era esto, ¿no? claro. Y que eso es Sí, muy difícil que nosotros lo detectemos, pues, o sea, por nosotros mismos, ¿no? claro, que ahí fíjate que hay una controversia muy interesante porque, o sea, he escuchado a varias personas, ¿no? De pronto decir como, no, es que, o sea, con la actitud y con mi fuerza de voluntad y yo puedo lograr y sí, o sea, eso es algo que se necesita dentro del proceso de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? O sea, porque que quede claro que un proceso de psicoterapia no significa propiamente que entonces yo, profesional de la salud mental, te voy a decir cómo vivir tu vida. No, o sea, no se trata de eso, o sea, no se trata de generar un instructivo y entonces toma, estas son las instrucciones y ve y vive tu vida. O sea, no funciona así, ¿no? Básicamente lo que, o sea, una de las metas, por lo menos una meta, ¿no? Profesional que yo tengo es que cada uno de mis pacientes establezca sus propios objetivos terapéuticos, ¿no? O sea, de nada sirve que o sea, que yo establezca objetivos terapéuticos que a lo mejor a ti ni te interesan, porque al final lo que debe de suceder en un proceso de psicoterapia es una alianza, ¿no? Entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Y esa alianza debe de permitir que entonces las sugerencias que yo pueda hacer en pro de tu bienestar, ¿no? Sean cosas que efectivamente te funcionen y que tú quieras, porque de otra manera entonces pues, no vas a trabajar por ellas, ¿me explico? O sea, si yo te doy algo que no te interesa, probablemente lo desestimes y entonces ni siquiera forme parte de algo importante, ¿no? Entonces, por esa razón es que es súper vital tener esta alianza terapéutica, ¿no? En donde se entiende que la mayor parte del trabajo la hace el paciente. O sea, el 80% del trabajo en psicoterapia la hace el paciente. Y lo que yo hago solamente es generar una especie de guía, ¿no? Y, y también, o sea, un poco en esta misión es prevenir que se desarrollen signos, síntomas, ¿no? Mucho más severos una vez que llegan a este punto. Claro. Y sí, y justo yo creo también que parte del trabajo del profesional es más bien ser como un intérprete, digamos, ¿no? O sea, porque justamente tenemos tantas cosas en la cabeza, emocionales también y cosas así, y que justamente el profesional te va a ayudar a hilarlas para, pues, trabajar lo que tengas que trabajar, romper los patrones que tengas que romper, cambiar los hábitos que tengas que modificar, y ya, ¿no? Es lo que al final termina ayudando el terapeuta, ¿no? Qué interesante. Justo yo en algunas ocasiones me he visto, o sea, hay veces que me piden justo como describir, ¿no? ¿Qué es lo que hago o cómo lo hago, etcétera? Y me cuesta un poco de trabajo como llevarlo a las palabras, pero he encontrado que la forma más fácil de resumirlo es, yo me considero una solucionadora de problemas, ¿no? O sea, yo me manejo bajo un modelo de solución de problemas y entonces cuando llega un paciente conmigo, lo que trato de hacer es, a ver, tú llegas con una situación que parece problemática y entonces mi papel es un poco
organizar esta información de tal manera que tenga una lógica, de cómo se ha desarrollado para que ambos entendamos cuál es el problema y qué factores lo están generando, qué factores lo están reforzando, qué factores lo están a lo mejor agravando, etcétera, ¿no? Entonces, organizar la información, eso de entrada es importantísimo. Y lo segundo, entonces, es generar alternativas, que muchas veces cuando estamos adentro del problema, pues sucede que se nos hace esta visión de túnel y entonces, pues no hallamos una salida como muy fácil, ¿no? O de pronto sentimos que se nos agotan las opciones, etcétera, ¿no? Y entonces La un poco... negación, ¿no? Sí, también, claro. O sea, hay muchas cosas que pueden ahí interferir, pero, o sea, como que al final el resultado es que justo es una situación que es problemática para el que la vive y entonces el solucionarla no es tan sencillo. Y entonces ahí es donde entra el papel del psicólogo como solucionador de problemas. Y entonces el chiste es generar alternativas, ¿no? En función de este contexto del que hablaba inicialmente, para que entonces la persona pueda explorar otros ámbitos que a lo mejor no veía al inicio o que a lo mejor simplemente no los contemplaba porque pues, en ese momento no era una opción, ¿no? Y entonces acompañar en ese proceso de la solución del problema para que también pues todos los obstáculos que puedan estar surgiendo o interfiriendo con la solución del problema, pues también sean algo que se vaya trabajando de manera puntual, ¿no? Como bien decías, por ejemplo, pues trabajar lo que se tiene que trabajar, pues sí, hay muchas cosas que uno siempre puede mejorar, ¿no? O sea, siempre digo que pues nada es perfecto, todo es perfectible y en ese perfectible me refiero a que todo puede desarrollarse, ¿no? Puedo ser una persona súper tímida, pero eso no quiere decir que no tenga buenas habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, que no pueda generar vínculos afectivos con otras personas muy cercanos o muy íntimos, o sea, aunque sea una persona tímida, por ejemplo, ¿no? O puede ser que a lo mejor sea una persona que no sé, tal vez tenga cierta inestabilidad emocional, por ejemplo, pero eso no significa que no pueda aprender a regularla, ¿no? Por supuesto. Oye, y dentro de las preguntas que más nos hicieron en los posts y en el blog, nos Ujú. preguntaban que cómo saber si necesito terapia, ¿no? Porque bueno, nosotros siempre nuestra respuesta ha sido, como siempre, es todos necesitamos terapia. Ok, Pero bueno, tal vez si necesitamos ser algo más específico, cómo empezar a detectar que ya hay como algún problema que podemos, como un foco rojo, digamos. ok, súper. A ver, en primer lugar, considero que si ya te estás planteando un poco cómo saber si necesito terapia, pues, o sea, lo primero es, yo creo que acercarse nunca está, o sea, nunca está de más, ¿no? Eh, porque parte de el trabajo que también tenemos los psicólogos, pues es detectar posibles situaciones, ¿no? Antes de que lleguen a un punto en donde sea muy grave. Ajá. Creo que todas las personas podríamos tener, o sea, a ver, voy a replantear esta parte. Creo que mmm, todos podríamos acudir a un profesional de la salud mental, ¿no? Aunque no tengamos un problema muy puntual, pero sí notamos un malestar en algún sentido. ¿Me explico? Es decir, yo no necesito tener tan claro cuál es el problema, de dónde viene, ¿no? O sea, aunque no lo tenga muy claro, si lo único que tengo claro es que tengo un malestar ante cierta situación, la que sea, ¿no? En cualquier ámbito, puede ser laboral, puede ser académico, puede ser familiar, puede ser de pareja, puede ser incluso personal, ¿no? Yo creo que ese es el momento en el que debería de acercarme a un profesional de la salud mental para evaluar por qué existe ese malestar, ¿no? Y entonces ahí ya puedes hacer este trabajo de ordenar esta información, de saber de dónde viene, cómo se ha desarrollado, etcétera, y qué alternativas de solución tienes para este malestar. Ajá. El problema con la salud mental es que somos muy poco sensibles a veces, ¿no? A reconocer que un malestar es un malestar y a veces lo normalizamos mucho. Por ejemplo, hay muchísimas personas que padecen, por ejemplo, insomnio
Ajá. Y entonces, pues un poco lo normalizamos con esta cosa de, sí, claro que tengo insomnio porque para mí es normal dormirme a la 1 de la mañana y despertarme a las 5 para irme a trabajar, ¿no? Desde los 8 años, ¿no? Sí, o sea, y llevan haciendo esto consecutivamente por 10 años de su vida, ¿no? Entonces, evidentemente, la falta de sueño, de descanso reparador, etcétera, pues se empieza a convertir en algo habitual que la persona ya no reconoce, o sea, ya no puede diferenciar entre, por ejemplo, una noche de sueño saludable y reparadora, ¿no? Y una noche normal para esta persona puede ser, pues, dormir 5 horas, por ejemplo, ¿no? Y eso a la larga pues trae consecuencias no solo en la salud mental, sino también en la salud física, o sea, cambios metabólicos, cambios en el organismo en general, o sea, el funcionamiento del organismo en general, ¿no? O sea, hablando El de, humor, ¿no? claro, el humor también es importantísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, al final eso puede ser un antecedente también o una antesala para algún tipo de problema de salud más adelante. ¿Me explico? Entonces, son el tipo de cosas que creo que es importante que empecemos a sensibilizarnos más ante, o sea, empieza un malestar y en cuanto empieza debería de ir al médico corriendo, ¿no? Lo mismo pasa con la salud mental. En cuanto empiezo a notar que algo cambia importante en mi rutina, en mis características, en el humor, en las sensaciones que tengo, creo que eso ya es suficiente como para acudir a una valoración. Ahora, tengo que decir que lamentablemente no somos un gremio, hablando de los psicólogos, no somos un gremio que esté completamente regulado, ¿no? Esto hace que la práctica clínica sea súper diversa entre una corriente y otra, y un profesional y otro. Entonces, también tienen que saber que no todos los profesionales trabajamos bajo el mismo esquema y no todos los profesionales trabajamos con este mismo método que de alguna manera yo promuevo, ¿no? Y lo promuevo porque al final me parece la manera más correcta y más honesta, ¿no? Y transparente para el trabajo que termina siendo una alianza entre las dos partes, ¿no? O sea, entre el brindar mi servicio, pero también pues honrar y honorar que la otra persona está abriéndome ese espacio que es muy íntimo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, yo sí trabajo a través de un método en donde es una primera sesión de entrevista, conozco el caso, hago esta como vaciado de información y lo trato de organizar, ¿no? Y luego hago una evaluación específica acerca de los temas que esta persona está mencionando como un malestar o que se ven como un signo, un síntoma, etcétera, que estén generando la problemática y entonces después hacemos un plan de tratamiento, ¿no? Entonces a mí eso me sirve como estructura y como sistema para poder brindar una atención de calidad y una atención efectiva y basada en evidencia, pero bueno, no todos los profesionales trabajamos de la misma forma, también es importante que lo sepan, porque si llegan con otro profesional que tiene otro método, ¿no? No necesariamente es que no sea efectivo, pero sí tienen que saber que hay otras formas de trabajarlo, ¿no? Claro, y eso que mencionas se me hace súper importante, porque incluso hasta cómo empatizamos, no solo con el médico, sino con el tratamiento, ¿no? O sea, Claro, al ser diferentes las metodologías, pues a nosotros reaccionamos diferente, ¿no? Y justo por lo que mencionabas al principio, que es un trabajo en equipo, si no tienes como esta relación, digamos, de complicidad con tu doctor, claro. pues, y no te sientes cómodo, pues no vas a avanzar, por lo menos no de la manera adecuada, ¿no? Sí, Que, por supuesto. que me corregirás que yo siento que es muy importante que si no te sientes cómodo con tu doctor desde el principio, busques otro, ¿no? Porque luego creo que la gente, porque conozco muchas personas que llevan en terapia 15 años, ¿no? Sí, claro. Y dices, no es que mi doctor hasta me cae medio gordo, así, porque sigues Eso con es ese ahí. doctor. O sea, Claro. no, obviamente, pues no va a funcionar igual el tratamiento. Creo que es muy importante que te sientas cómodo cuando estás en la terapia, ¿no? En confianza, que te está funcionando. Y es parte importante de eso, hacerlo como tan medible, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, o sea, de hecho está registrado, ¿no? Que parte de la efectividad terapéutica que tiene un tratamiento, el que sea, no solamente en psicología, sino también un tratamiento médico, gran parte de esa efectividad tiene que ver con el rapport que hace el especialista con su paciente, ¿no? Y yo lo digo siempre abiertamente, o sea, ha habido personas, por ejemplo, que han buscado mis servicios, ¿no? Y que por alguna razón no hacemos un match. Y yo la verdad es que nunca estoy cerrada a esta situación de que, ¿sabes qué? Pues si no te sientes cómodo,
o sea, por favor dímelo y vamos a buscar una alternativa, ¿no? O sea, no soy la única psicóloga, no porque alguien opine o tenga una buena experiencia conmigo quiere decir que entonces todos los pacientes tienen que quedarse conmigo, ¿no? O sea, yo siempre doy mucha apertura incluso a que dentro del proceso terapéutico, si hay algo que en algún momento pueda decir o hacer que haga sentir incómoda a la otra parte, tiene que existir un ambiente de confianza tal que entonces puedan decírmelo muy abiertamente, ¿no? Para entonces yo o corregir el camino o buscar otra forma de expresarlo o simplemente, o sea, teniendo muy claras estas normas de convivencia y de relación cuando existen dos personas, ¿no? O sea, siempre puede haber malos entendidos, claro, pero la diferencia entre que se arreglen o no se arreglen es la apertura a la comunicación que se tenga de ambas partes. Claro, y justo este factor de la química no, per se no quiere decir que el doctor sea o el médico sea malo, ¿no? Claro, Simplemente sí, no pudo haber este match, ¿no? Y pues también está, pues bien que pase, ¿no? O sea, pues al final también los médicos son personas, lo que hablábamos en el programa, no hay que deshumanizar al médico, ¿no? Pues justo. cada médico también tiene sus cuestiones humanas que lo atañan, ¿no? Sí, justo, justo. O sea, puede ser que por alguna razón de que yo moví la mano de cierta forma y eso no te parece y, o sea, y está totalmente bien que entonces en una relación adulta, ¿no? Podamos decir, ¿sabes qué? O sea, te agradezco, pero no estoy cómoda y entonces quiero buscar otras opciones. Adelante. O sea, para mí el objetivo no es quedarme con todos los pacientes. Para mí el objetivo es que si ya se acercaron hasta aquí, tengan la atención que necesitan, aunque no sea conmigo, ¿sí? Entonces siempre vamos a buscar la alternativa que mejor se adecue a lo que tú necesitas. Esa es como un poco la visión de este programa y de, pues, como mi quehacer profesional. Claro. Y sí, y ahorita, por ejemplo, ahorita aterrizando un poco como un ejemplo, ahorita me vino a la mente, como pensar en, no sé, a mí sí me han tocado ver terapeutas, amigos que son terapeutas que suelen recomendar, no sé, ciertas meditaciones o prender inciensos o orar, no sé, ¿no? Como parte del tratamiento. Uh -huh, Y tal vez, por ejemplo, con una persona como yo que soy atea, uh -huh, pues va a decir, ¿por qué me estás recomendando esas cosas que ni creo, ni voy a creer, ni nada, ¿no? Y tal vez una persona que sea muy creyente, o que sea ateísta, pues tal vez diga, me hace súper bien, me siento mucho mejor, me ayuda muchísimo, ¿no? O sea, pueden claro. ser cosas tan banales como esas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, ahí es donde te digo que es súper importante la personalización del tratamiento, ¿no? O sea, y pues claro, o sea, el papel como individuo activo de esta relación, ¿no? Que es el papel un poco del terapeuta, es justamente, o sea, si tú me dices, sabes que yo no creo en nada que tenga que ver con inciensos y flores y cosas, y entonces sería muy ilógico que esa fuera la recomendación final que yo hiciera, ¿me explicó? Habiendo Como muchas hagas, otras chingada madre, hazme alternativas. caso. Sí, exacto. O sea, porque incluso eso, ¿no? O sea, si yo empiezo a generar este tipo de alternativas, sabiendo de entrada, ¿no? O teniendo la información de primera mano que no es algo que tú encuentres ni atractivo, ni posible, ni como parte de tu contexto, pues probablemente lo único que logre con esa recomendación sea alejarte un poco más, ¿no? O sea, un poco como perder la confianza, un poco como no sentirse escuchado y pues, al final o sea, justo de eso no se trata, ¿no? Y no todo lo contrario. Exacto, Oye, bueno, ahorita me surge la duda, sí, ¿por qué, es que no me gusta decir enfermedades, pero bueno, ¿por qué situaciones es por la que las personas te suelen buscar más? ok. Pues la verdad es que, o sea, en mi trayectoria, la verdad es que ha sido muy diverso. O sea, no puedo decir que he tenido casos muy similares, o sea, porque todos tienen sus particularidades, lo cual me parece maravilloso, además, ¿no? Eh, pero casi siempre como que lo que desencadena que lleguen a mí es cuando o existe un signo o un síntoma muy persistente y muy intenso, ¿no? Que ya se vuelve una interferencia para la vida diaria de la persona. O sea, por ejemplo, retomando el tema como del insomnio o retomando temas como ansiedad o síntomas depresivos que ya empiezan a alterar la cotidianidad de la persona, ¿no? O sea, empiezan a afectar en sus círculos sociales o empiezan a afectar en sus
trabajos o empiezan a afectar en sus relaciones familiares, etcétera. O la otra situación por la que me buscan es cuando existe o sea, como una recomendación directa, ¿no? O sea, que fueron a otro profesional de la salud en general, o sea, puede ser, no sé, un cardiólogo, ajá, y entonces un poco llegan conmigo para atender un poco la situación de la pérdida de la salud, ¿no? Y un poco también la adherencia terapéutica a un tratamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, un tratamiento médico o cambios de hábitos, ¿no? O un poco mejorar la salud en general en otros aspectos conductuales que van a nutrir al tratamiento médico, ¿sí? Pero que no necesariamente solo se habla acerca de los medicamentos o del padecimiento médico, ¿no? Sino que tiene que ver con el contexto nuevamente de esta persona. Claro, ahorita mencionabas lo de la depresión, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, bueno, creo que lo he visto mucho en redes, que la gente muy fácilmente dice, estoy ansioso, estoy deprimido, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo saber o cómo distinguir si realmente estoy, por ejemplo, en este caso deprimido, solo estoy triste, o si estoy ansioso, si solo estoy un poco nervioso? ¿Cómo, sí, cómo detectarlo y saber si estoy como me siento en realidad o si lo estoy exagerando? Uh-huh. Ok, pues mira, en ese sentido, sí pienso que es algo muy, muy particular de cada persona, ¿no? O sea, habemos personas que tenemos rasgos ansiosos de por sí, ¿no? Y que entonces hemos vivido con este rasgo ansioso y se nos ha reforzado, ¿no? Por nuestro contexto, que es muy difícil a veces diferenciar entre me siento ansiosa o esta es mi vida diaria, ¿no? Pero entonces justo eso es algo que puedes trabajar en psicoterapia, ajá, como a diferenciar este estado y nivel de actividad o hiperactividad que tengas ante un estímulo. Ajá. Eso es parte de los objetivos terapéuticos. Ahora, en un día a día, ¿no? Sin esta intervención, la forma de diferenciarlo es el impacto que te genera o las consecuencias que te genera esta situación. Por ejemplo, si yo voy, no sé, caminando por la calle y entonces un día sufrí un asalto, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de eso me cuesta trabajo salir a la calle, es que entonces existe una situación que te está impidiendo como tu cotidianidad y esa es una señal de que necesitas tratar esa parte. ¿Me explico? O sea, ya que haya una interferencia con tu vida, digamos, cotidiana. Exactamente. Cuando hay una dificultad que antes no existía, cuando hay una interferencia en algún ámbito de tu vida, eso es señal suficiente de que está existiendo un malestar que hay que tratar, ¿no? Ok, perfecto. A ver, vamos a ver si nos están haciendo preguntas, a ver si el señor Satanás nos puede ahí decir si ya tenemos preguntas. ¿Alguien que quiera participar? Si hay un par de preguntas, permíteme un momento. Gracias, señor Satanás. Mira, Parece la la voz de primera. Alex, pero no es Alex, les juro que no es. No soy Alex. Hay una pregunta que nos hicieron desde el inicio. Dice: yo sinceramente necesito de su ayuda. ¿Cómo me puedo contactar directamente con ustedes? Súper. Pues no estoy muy segura, es en la sección de Leviatán, en donde está ahí el contacto de Grupo Palmare, es un contacto de WhatsApp, en donde ustedes escriben directamente que vienen del Templo de Satán y entonces piden la atención a través de este programa de bajos costos, ¿no? Las condiciones, digamos, de este programa es que la sesión inicial tiene un costo de 300 pesos, ajá. En esta sesión inicial es una sesión de valoración en donde interactúo con ustedes a través de una entrevista semiestructurada para poder tener información importante del caso, poder estructurar una posible intervención en donde, o sea, esto sucede en esta primera entrevista, ¿no? Y también conocer su situación socioeconómica, ¿no? Del por qué la razón de estar utilizando este servicio y por qué no se están utilizando muchos otros servicios que existen, pues a lo mejor a nivel de salud pública o a nivel de salud en privado, ¿no?
y un poco con eso justificar la importancia y la creación de este programa, ¿no? De que existe población que está desatendida porque no puede acceder a un programa en salud pública, por ejemplo, ¿no? O porque el programa en salud pública les queda corto, o no atiende las necesidades que requieren, o porque también, por ejemplo, el tratamiento en privado pues puede ser algo poco accesible para alguna parte de la población, ¿no? Ahí pueden contactarnos en WhatsApp. Claro, sí, bueno, de hecho, si entran a la página web, vayan a la parte de facciones, vayan a la de Leviatán, y ahí viene toda la información, y viene ahí el contacto donde pueden mandarle mensaje a Monse, y ya también pues les va diciendo cuál es el proceso. Pero de cualquier forma, yo creo que bueno, si ven este video ya en YouTube después, en la descripción del video seguramente también pondré ahí la información. Ah, súper. Ya nos pusieron ahí también la liga. Súper. Gracias, Eli. No sé si tenemos otra pregunta, Alex. No, señor Satán, perdón. Señor Satanás. Mira, otra pregunta que nos hace Farid. Dice, ¿por qué nos cuesta trabajo admitir que tenemos un problema y preferimos no decirlo para que no se nos señale de raros? Híjole, pues, o sea, creo que ahí un poco se vuelve muy redondita la respuesta, ¿no? O sea, creo que pues muchas veces sentimos pena o sentimos miedo a sentirnos rechazados o excluidos o señalados, ¿no? Y pues justamente de ahí viene un poco como la dificultad de poder aceptar esta situación, ¿no? Precisamente por eso es importante ofrecer espacios como este, ¿no? Que justo decía Esteban, pues este es un espacio libre de juicio, o sea, aquí claro que tomemos en cuenta las creencias religiosas, espirituales, ¿no? Que cada una de las personas pueda tener, pero eso no estigmatiza de ninguna forma al individuo. Eso es algo muy importante. Entonces, no sé si eso contesta un poco la pregunta. Creo que está súper bien y me da pie para hablar de otro tema que quería hablar contigo. Sí, cuéntame. Bueno, en el satanismo hay un concepto que nos gusta mucho de la corriente junguiana, que es el trabajo de sombra, ¿no? Y nos gusta mucho porque justamente nosotros no creemos como que haya cosas per se buenas ni malas, ¿no? Y eso aplica en nuestro interior también. Entonces, pues manejamos el trabajo de sombra justamente para integrar estas cosas que a grandes rasgos, tampoco soy un experto en el tema, pues la sombra pueden ser tanto defectos, pero también virtudes, ¿no? Cosas que pues tal vez estén como pues medio escondidas, pero cosas que nos imposibilitan socializar, o cosas que utilizamos para poder socializar, ¿no? Entonces, pues para hacernos un ente más integrado, pues justamente el trabajo de sombra te ayuda para, pues no, sí, que seamos, bueno, yo lo manejo como la individuación, es poder ser un ser más completo, ¿no? Entonces, pues para nosotros es esto importante. ¿Tú cómo recomendarías que podamos empezar como este trabajo de sombra? Pues bueno, qué interesante pregunta. Yo creo que lo más importante sería como aperturarse a la experiencia, ¿no? O sea, permitirse acercarse y entonces generar un criterio propio a partir de la propia experiencia, ¿sí? Yo creo que eso sería como la recomendación más importante, porque cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y justo un poco retomando el mismo concepto de sombra que tú dices, pues sí, o sea, como tal, no existe algo bueno ni malo, sino existe un valor que le asignamos a esta situación, cada quien dependiendo de dónde estemos parados y cuál sea nuestra perspectiva, ¿no? Y cuáles sean nuestras herramientas y cuáles sean nuestras creencias, etcétera. Entonces, para alguien valorar algo como bueno, para otra persona puede significar lo opuesto, ¿no? Y no depende del hecho en sí, sino de las perspectivas de cada una de las personas. Entonces, empezar el trabajo creo que sería aperturarse a la experiencia y un poco permitirse también en esa apertura, pues cambiar la perspectiva justamente, ¿no? O sea, no quedarnos con la idea de que las cosas son de una sola forma, porque nos puede sorprender si cambiamos de ángulo la manera en la que podemos ahora observar las cosas de forma diferente. Claro, y las reacciones en cada persona son diferentes, ¿no? Yo he puesto varias veces en el programa el ejemplo
las cuestiones de trauma, ¿no? O sea, puede haber una situación, vamos a usar el bullying, ¿no? De ejemplo. A un niño le puede haber, que una vez le hayan dado un golpe tal vez a otro niño, le puede haber generado un trauma que tal vez ya imposibilitó un desarrollo pues más cotidiano, que tal vez se requería de terapia, y puede haber un niño muy resiliente que que pues igual diario le pegan, pero él pues, dice, mi amiguito, así se lleva conmigo. Claro. Entonces, también es importante evaluar que cada personalidad es pues diferente y pues también es como reaccionamos también a las cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, sí hay que establecer que cada persona tiene recursos propios, ¿no? Que le pueden ayudar o imposibilitar a veces el desarrollo y la asimilación de un suceso, ¿no? Y pues eso no depende nada más que de su contexto, de su desarrollo, de sus propias herramientas, ¿no? Y de su personalidad, claro. Ahora, pues en ningún, o sea, ahí es donde, esto es un claro ejemplo de cómo a veces podemos normalizar una conducta, ¿no? Como esto que decías, como, no, pues es mi amiguito y así se lleva conmigo y me pega todos los días. Tampoco deberíamos normalizar esa conducta, ¿me explico? Porque aunque no haya una señal clara de molestia, por ejemplo, en este niño, pues al final es una situación constante que no, por ser constante, es normal ni sea correcta, o sea, Sana, ¿no? Para exacto, ¿no? O sea, en ningún momento una situación de bullying puede ser algo que te va a ayudar a ser más fuerte, o sea, en realidad es algo que no debería de suceder en un aspecto saludable, vaya. ¿Cómo que no forja el carácter? ¿Qué me estás diciendo, No Monse? forja el carácter. La Oye, verdad ahorita no. que estamos hablando de las infancias, es un Ujú. poquito más difícil, tengo entendido, detectar como ciertas problemáticas con los niños. Al fin y al cabo, pues no tienen pues la misma verbalización que nosotros, ni la Ujú. misma percepción de las situaciones. Ujú. Eh, ¿Cómo detectar que ya hay un problema en una infancia que ya requiera que se acercaran a una terapia? Bueno, debo confesar que eso sale completamente de mi área de expertise, porque yo soy terapeuta psicóloga en adultos y adultos mayores, ¿no? Los psicólogos infantiles son otra parte del gremio, eh, pero en mi conocimiento acerca de esto, creo que lo más importante es que los papás observen, ¿no? A los niños, o sea, el cómo se conducen, cómo se comportan, cómo se están desarrollando. Por ejemplo, entre las, o sea, ahí yo podría decir, o sea, un poco como de manera estructurada, que hay ciertas cosas que ocurren en ciertas edades, ¿no? O ciertos rangos de edad que debemos de estar atentos. O sea, por ejemplo, los niños entre el año y los 2 años, ¿no? O sea, deberían de aprender en este rango de edad, por ejemplo, a hablar, a caminar, ¿sabes? O sea, como ciertos movimientos. Y un poco creo que en los niños es importante que conozcamos, o sea, como papás, mi recomendación es que conozcamos un poco cuál sería el desarrollo, ¿no? Saludable de un niño, ajá, y no solo en términos biológicos, sino también en términos emocionales, en términos sociales, ¿no? Y si yo estoy notando que algo se sale un poco de este parámetro que está señalado como normal, entonces acuda a una evaluación específica, ¿sí? No lo deje pasar y no lo justifique pensando como, ay, bueno, pero a lo mejor le cuesta mucho trabajo leer, pero es buenísimo en deportes. Ok, sí, pero si a esta edad de los 6 años, por ejemplo, es el momento en donde empiezan a adquirir la lectoescritura y yo noto que hay una dificultad, pues lo mejor sería ir a hacer una evaluación específica para por lo menos como desechar esta posibilidad de que no se trate de una situación del desarrollo. ¿Me explico? Que si no Entonces, minimizar como las cuestiones que pueden ir detectando, ¿no? sí, Como no sé, exacto, que se orinen en la cama, que se vuelvan claro, irritables o claro. retraídos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, o sea, en los niños lo que tenemos que ser muy observadores es en los cambios de conducta, en los cambios de conducta, en los cambios de rutina, en los cambios de ánimo incluso, ¿no? O sea, los niños a lo mejor no, como bien dijiste, no tienen los mismos recursos de lenguaje que podría tener un adulto y vemos, ¿no? Vemos algunos adultos que batallamos mucho con eso,
pero al final del día son muy transparentes, ¿no? O sea, justamente es muy mágico ver cómo los niños se comunican, aunque no utilicen siempre todas las palabras, ¿no? Entonces, si estamos observantes de estos cambios de conducta, que además son radicales o que son poco predecibles o no hay una explicación muy lógica al respecto, pues esa es la señal que necesitamos para entonces poder buscar una evaluación específica, una intervención. Y muchas veces la intervención, o sea, que quede claro, como decía al inicio, no siempre tenemos que llegar ya con una idea estructurada de cuál es mi problema. Puede ser que sea una simple sospecha y entonces a través de esa sospecha se hace una evaluación precisamente para afirmar o negar la existencia de este problema o de esta situación, ¿no? Y a Entonces, través de un profesional, reiteramos, porque un test de claro. Facebook no funciona para eso. Sí, no, o sea, No, un no, test de Facebook, uno de BuzzFeed, no funciona. O sea, no es fidedigno, vaya. claro. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas, señor Satanás. ¿Estás por ahí? Sí, acá ando. Otra pregunta que creo que ya sería la última. Dice, ¿será atención únicamente psicológica o también habrá algún tipo de alianza con profesionales de psiquiatría? Ok. O sea, el programa a bajos costos es únicamente para la atención psicológica. Lo que pasa dentro del programa de atención psicológica como un extra es que si se detectan, evidentemente, después de haber hecho esta entrevista, después de haber hecho esta evaluación específica, proponer un plan de tratamiento, etcétera, si se observa y se detecta que existe la necesidad de atención de otro tipo de profesional, se buscan alternativas. Yo tengo, o sea, como contactos algunos otros profesionales con los que he colaborado antes, ¿no? Que puedo recomendar por su experiencia, por su formación, o sea, porque el tipo de trabajo que hacen se alinea mucho a los esquemas que yo utilizo, en el ámbito privado, pero al mismo tiempo también las recomendaciones pueden ir enfocadas a o sea, recurrir a la atención de muchos otros programas que a veces existen tantos programas públicos en salud que a veces no conocemos los suficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ser más puntual, la alianza a través del programa de bajos costos no incluye la atención psiquiátrica a bajos costos, por ejemplo, ¿no? Pero sí puede existir dentro del plan de tratamiento psicológico, una variedad de opciones para que puedan recurrir a un tratamiento o una intervención de un profesional competente. Sí, al final lo que se busca es que sea toda una atención integral, ¿no? Claro, Sí, claro. y también ahorita me gustaría vincularlo porque tenemos muchas personas cuando se hizo la publicación, Uh-huh, empezaron a salir muchos doctores que agradecemos mucho, los que querían como integrarse, y uh-huh, dicen, no, es que yo puedo ayudar y miren, les dejo mi contacto, lo vemos súper, ¿no? Pero uh-huh, sí me gusta hacer la aclaración que todo lo que estamos haciendo en esta cuestión lo estamos haciendo con Grupo Palmare uh-huh. y solamente a través de ellos, si hay alguna otra persona que se les acerca o que les da o les quiere dar tratamiento, bueno, son libres de tomar esa Sí, claro. decisión, pero no son parte ni pertenecen a este programa, ¿no? Y lo estamos haciendo justo a través de este grupo, la empresa de Monse, porque tenemos la garantía de que son profesionales, que cumplen con todos los requisitos y con todas las alianzas necesarias para que el tratamiento sea efectivo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Yo actualmente no, o sea, este programa de atención a bajos costos únicamente, o sea, es Grupo Palmare, ¿no? No existe ningún otro profesional, ninguna otra persona que esté vinculada a este programa, por lo menos no conmigo, ¿no? Incluso también, por ejemplo, me gustaría aprovechar este espacio para todas aquellas personas, otros profesionales que estuvieron interesados en colaborar, en tratar de integrarse al programa, me encantaría que pudiéramos abrir pues la conversación, ¿no? O sea, si están interesados en buscar ofrecer sus servicios a través de este programa, etcétera, que me busquen y entonces podemos empezar una charla y proponer cosas, ¿no? Al final, una de las metas profesionales que tengo, ¿no? Y que son parte de lo que fundó el Grupo Palmaré, es tratar de abrir la posibilidad de atención y sobre todo de atención en salud mental a todas las personas, ¿no? Porque actualmente la estadística es que el 80% de las personas, 80% de las personas que requieren atención en salud mental no la tienen.
O sea, solamente un 20% del 100 se atiende. Entonces, ese 80% que no se atiende son personas que posiblemente buscaron la atención en un lugar que no les dio un resultado, ¿no? O simplemente no se acercaron a los recursos necesarios, ¿no? A los programas, o simplemente no tiene los recursos para acercarse a, por ejemplo, la atención privada, ¿no? Entonces, de ahí nace este programa a bajos costos para poder acercar un poquito de lo que podemos hacer, ¿no? A las personas que tienen a lo mejor este tipo de limitaciones o de situaciones que pues igual necesitan la atención, ¿no? Solo que están en un contexto en donde requieren también que eso sea tomado en cuenta. Claro, sí, es súper importante esto que mencionas. Y bueno, pues creo que en general pues ya se aclaró de qué va a ir esta facción. Por favor, pongan atención a su salud mental, es sumamente importante. Y también de sus demás cuestiones físicas o fisiológicas, que puedan también ser como estos señales, ¿no? De que hay algún tema que deben de atender. Y pues no adivinen, mejor acérquense a un profesional como Monse, que tenga la preparación para atenderlos y puedan hacer justo esto que menciono, ¿no? Toda una planeación y un programa para poder solucionar la problemática, ¿no? Sí, exactamente, justo. Es un poco como si existe la sospecha de que algo va mal, algo cambió en mí, algo no se siente bien, algo, pues acérquense a una valoración y entonces pueden salir de dudas. Sí, es mucho mejor. Pues Monse, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que siempre es bienvenida en este espacio, en el espacio de templo que gustes. Y Gracias. pues ojalá se sigan contactando, se siga ayudando a más personas y pues este programa vaya creciendo, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Un poco el recordatorio de que pues este programa lo que busca es acercar a la gente a la atención que necesita, ¿no? Y entonces, pues sí, los invito a que me contacten y siempre estoy muy dispuesta a tratar de buscar la mejor alternativa, ¿no? Aunque no sea conmigo, o sea que eso quede claro también. No tengo todas las respuestas, pero trato de ayudar en lo que se pueda. ¿No? Claro. Pues muchísimas gracias. No sé si el señor Satanás quiera decir algo más o despedirse. No, únicamente desearles buenas noches y gracias por acompañarnos en este en vivo. Y pues ya sin nada más que decir, pues damos por finalizado esta transmisión. Y denle like y compartan, ya sabes. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias por el noches. espacio. Linda noche. Gracias, Alex.